En esta oportunidad vamos a hablar sobre el término de cuenta de cobro. Ya sabemos cómo cobrar, ya sabemos cómo cotizar. Estamos analizando cómo realizar un proceso de estos en Excel, pero ¿qué pasa cuando ya voy a cobrar? Y la cuenta de cobro es una herramienta, un documento legal que nos permite detallar los servicios prestados, los productos o entregables que hemos realizado, el tiempo en que estos se han desarrollado, además de los costos asociados a los mismos. Lo que es importante en una cuenta de cobro también es su vigencia, por supuesto, como en la cotización, pero también de identificar quién presta a quién. Es decir, ustedes tienen un número de identificación que es el RUT, que hemos visto anteriormente, y el cliente tiene un número también de identificación, que puede ser un RUT también, un NIT, que es para empresas ya formalizadas y más grandes. Piensen entonces en una estructura. Vamos a dejarles un ejemplo para que la vayan viendo. Vamos a tener primero el encabezado. En el encabezado debe estar el nombre y los datos de su empresa, de su estudio o de usted si está trabajando como persona independiente. El nombre y los datos del cliente o de la empresa para la cual usted está trabajando. El número de la cotización que usted realizó anteriormente. Entonces esa cotización es la 001, por lo tanto usted está haciendo la cuenta de cobro de la cotización 001. Y finalmente la fecha de emisión. Cuándo se emite la cuenta de cobro, que siempre debe estar enunciada en la cotización, en donde se ha marcado un cronograma no solo de realización, sino también de pagos. Ven entonces cómo la cuenta de cobro va con la cotización, es decir que aquí efectivamente, como lo acabamos de explicar, el número de la cotización es el número que se refleja en la cuenta de cobro. ¿Por qué? Porque las personas dentro de la empresa, cliente que les va a pagar, desconoce totalmente el contenido de la negociación que ustedes tienen. Entonces ellos tienen una cotización, tienen una cuenta de cobro, hacen el match y pagan sobre eso. Entonces todos los detalles son importantes porque un error hace que devuelven esta cuenta de cobro y eso puede demorar aún más el proceso de retribución para ustedes. Por eso es importante la siguiente parte de la cotización, que es la descripción de los servicios. En este caso hay que detallar de manera clara qué se diseñó. Diseño de logotipo con positivo, negativo, versión de colores, procesos de escala, mock-ups de piezas promocionales o animación o reel publicitario o diseño editorial para el libro de 160 páginas, etcétera, etcétera. Siempre vamos a ser muy detallistas en lo que hemos entrado. Y además la cantidad de horas trabajadas o los productos entregados. Eso depende de la negociación que ustedes hayan hecho con sus clientes. Si los han contratado como personas independientes y como personas naturales, ustedes pueden hacer una contratación ya sea por horas o ya sea por productos. Y entonces esta cuenta de cobro es una fiel reproducción de la cotización y como hemos visto hay costos que tenemos que anticipar. Por ejemplo, en la cuenta de cobro 1,000 pesos hay un 6% de descuento digamos de retención que hace al cliente. Ustedes van a tener solamente 6% de 1,000 son 60. Son 60, es decir, 940 pesos. ¿Listo? Entonces no olviden eso porque muy a menudo cuando van a pasar una cotización de 1,000 esperan a recibir 1,000 y en realidad el cliente sobre la cuenta de cobro va a hacer una retención. Como les decíamos anteriormente, puede ir del 6 al 11%. De todas formas, y con ese costo, es que ustedes hacen luego la cotización de su salud y de su pensión, donde van a tener que hacer otro pago correspondiente a las ganancias. Entonces, sí, evidentemente hay una retención por parte del cliente, hay una retención por parte del Estado para la salud, para la pensión, para la ARL en los casos necesarios y para el ICA, que también pagamos como impuesto solidario. Entonces, todas esas tarifas tienen que estar anticipadas, o digamos, en las tarifas las tenemos que anticipar. Sin embargo, para ustedes tienen un marco, digamos, legal en el cual hay ya una tabla con el cobro por hora en función de la experiencia de cada uno de ustedes. Esta tabla estará también a vuestra disposición y les permitirá de
ver como ilustrador, como fotógrafo, como diseñador, etcétera, cuál es el mínimo, digamos, horario que pueden cobrar. A nivel de costos, entonces, ustedes en su cuenta de cobro deberán cotizar o el precio unitario de cada servicio, ilustración, diagramación, diseño, ¿sí?, retoque digital, etcétera. Impuestos aplicables si los hay. Si hay algún tipo de impuesto, una deducción, depende del tipo de empresa que tengan. Los descuentos, si llega a aplicar, es posible que los clientes le pidan a uno ciertos descuentos que uno pueda hacer. Y finalmente, el total general de la cuenta. Efectivamente, y para eso ustedes no pueden olvidar que como prestador de servicio eso no les exime de sus obligaciones fiscales. Y entonces una recomendación que les podemos dar también es consultar un contador que en función de cada tipo de trabajo que tendrán que hacer, cuáles son el tipo de fiscalización de aportes tributarios que van a tener que realizar, porque ahí es donde uno se puede perder toda su utilidad neta real, como lo hemos visto anteriormente. Hay una cosa que es importante también, en una cotización ustedes también pueden, y es un objeto de pronto de negociación con vuestro cliente, hacerlo visible, pero se admite entre un 3 y un 7% de ocurrencias, digamos, extraoficiales, etcétera, que es un margen sobre el cual son los imprevistos que podemos tener, etcétera, que hacen que efectivamente el cliente acepta que haya una suma de dinero que se presta a cubrir esos imprevistos. Por ejemplo, digamos que ustedes van a mandar a imprimir un libro. Su cliente les pide que hagan el diseño y la diagramación. Ese diseño y diagramación vale 3 millones de pesos. Pero el cliente les pide que se encarguen no solo de diseñar y diagramar el libro, sino también de imprimirlo. Cuando ustedes hacen la cotización con el impresor y van a hacer una cotización de 500 ejemplares, el impresor les va a decir que esa impresión de esos 500 ejemplares a una tinta en papel normal, que es el papel carta tradicional, a un tamaño de 20 por 25 centímetros, con su carátula a full color, algo muy sencillo. Esas 500 ejemplares van a costar aproximadamente 3 millones y medio en la actualidad. ¿Qué pasa? El editor les va a poner a ustedes ahí una nota que dice que entrega el 10% más o el 10% menos de los libros. Si hemos mandado a imprimir 500 y le decimos a nuestro cliente que le vamos a entregar 500, en el mejor de los casos, el cliente va a recibir 550. Pero ¿qué pasa si el impresor nos entrega 450 y el cliente está esperando 500? En ese caso, el imprevisto sería que tendríamos que hacer un retiramiento, ¿no? Retirar otra vez y volver a imprimir 50 adicionales o 100, porque otra vez me van a dar siempre la garantía, y ese costo debe salir de los imprevistos y no de mi utilidad. Las condiciones de pago deben quedar nuevamente claras, se repiten las mismas de la cotización en la cuenta de cobro. La forma de pago que ya fue aceptada por ambas partes, que haya sido transferencia bancaria, tarjeta de crédito, incluso pago en efectivo, transferencia por Nequi. El plazo para realizar ese pago, que es la vigencia, ¿cierto? Entonces me van a pagar en los próximos días calendario o días hábiles. Y los datos bancarios o de pago. Generalmente se les recomienda que esto entre por cuenta bancaria. En este momento, digamos que hay una manera de monitorear todos los movimientos, entonces el hecho de que usted reciba en efectivo no hace justificable el no pagar los impuestos, porque de todas formas cuando se observa el flujo de caja que usted va a tener ese mes, pues inmediatamente los software de detección van a ver que hay un flujo de caja mayor. Y por último, las notas adicionales. ¿Qué pasa? Cualquier información que sea relevante, que usted necesite adicionar para poder dejar claras, por ejemplo, políticas de cancelación o devoluciones de productos, pues de servicios es difícil, pero en el caso de los productos. Efectivamente, a este nivel es muy importante de
resaltar efectivamente los compromisos de parte y parte del cliente, pero también de ustedes, como lo hemos visto en la cotización, definiendo muy bien vuestras áreas de intervención y de responsabilidad, y también de parte del cliente y la identificación de quién es vuestro enlace, digamos, con la empresa, para que mañana no haya 2 o 3 personas adicionales dentro de la agencia, dentro de esta empresa, que empiece a decirle, ah, no, pero necesito tal y tal material. No, porque usted hay un conducto regular que se tiene que respetar y todo lo que no entra en vuestro contrato se contrata aparte. Teniendo en cuenta ya esta estructura, un pequeño ejemplo de cuenta de cobro tendría su nombre, su dirección, su teléfono, su correo electrónico y su número de identificación como profesional. La cuenta de cobro, el nombre del cliente, ¿no? Cuenta de cobro número 1, número 2, número 3, el nombre del cliente y los datos del mismo, el nombre del proyecto, ¿no? Desarrollo del libro impreso para, y la fecha de emisión de dicha cuenta de cobro. Nuevamente deben quedar claras, como ya los dijimos, las condiciones de pago, el total que se debe realizar en la transferencia o en la consignación y el número de cuenta al cual será consignado, banco, tipo de cuenta y si el pago debe realizarse en un tiempo estipulado. Deben siempre tener en cuenta si los precios incluyen o no incluyen, por ejemplo, impuestos en el caso de requerir IVA, y si el proyecto se considera finalizado una vez se realice el pago completo. Una cosa adicional que toca contemplar, cuando ustedes operan por la primera vez con un cliente, seguramente este cliente tiene un proceso interno para identificarles a ustedes como proveedores. Entonces hay algunos requisitos que la empresa necesita. Su número de RUT, entonces sacar una copia actualizada del RUT, sus aportes, mostrar la plantilla que estamos afiliados al sistema de régimen social y pensional, fotocopia de la cédula, etcétera, etcétera, que también pueden exigir, según la tecnología que ustedes utilizan o la copia de las licencias de lo que utilizan para los trabajos que están realizando para este cliente. Al finalizar este video, entonces van a encontrar unos tips para crear una cuenta de cobro profesional. Esperamos que con toda esta información aprendan a cobrar de la mejor manera. Adiós.